¿Qué tal? Buenos días, muchachos de Régimen Legal de la Publicidad. Mi nombre es Luis Alberto Alvarado Espinosa. Nuevamente los saludo con mucho gusto, dándoles, dándoles la bienvenida a este semestre agosto-diciembre de 2022, donde obviamente hay muchas actividades que realizar, no solo académicas, administrativas, incluso es un semestre lleno de muchas sensaciones porque, pues bueno, parece que no, pero está a la vuelta de la esquina muchas festividades. Entonces, con o sin pandemia, muchachos, pues tenemos que echarle ganas. Gracias a esta modalidad de la educación a distancia podemos acercarnos en este modelo de aprendizaje, en este modelo de enseñanza-aprendizaje a través también de la tecnología. Bueno, muchachos, ahorita en este video explicativo les voy a decir algo que pues bueno ya les puse en Nexus y en la plataforma MS Teams, que son las tareas. ¿Sí? Ustedes tienen que realizar un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un resumen y lo que es una línea del tiempo. Está marcada como fecha límite, por aquí ya se las puse en rojo también. Se vence el próximo 22 de agosto del 22 a las 11:59 de la noche. Entonces, muchachos, ya pueden empezar a trabajar acerca de estas evidencias. Es de manera individual. También hay un foro de dudas que les puse ahí para que ustedes puedan trabajar o puedan preguntar sin ningún problema. Y bueno, ¿cuántos han hecho mapas conceptuales? Y bueno, tienes que centrarte en el nombre, obviamente, de ese mapa conceptual. Evolución de la publicidad en México. Las fuentes de información, las fuentes de consulta que tú puedes checar, por favor desglósala. No todo lo que hay en internet me va a servir para crear mi mapa conceptual. De hecho, después se compagina con un cuadro comparativo. Voy a leer la tarea del mapa conceptual para que quede un poco más claro, y dudas, con todo gusto me pueden escribir ahí a la oficina del profesor. La actividad de aprendizaje dice: el estudiante realizará una investigación en fuentes electrónicas donde analice la evolución de la publicidad en México. Como les mencionaba, lo primero que tienes es que irte al internet, a fuentes electrónicas, fuentes de información, donde tú vas a buscar el tema de la evolución de la publicidad en México. Y de ahí vas a ir seleccionando qué es lo que te puede servir para crear tu mapa conceptual. Dice: realizar un mapa conceptual donde se plasme la evolución de la publicidad en México. Y hay paquetes computacionales donde te va pidiendo la información para crear un mapa conceptual. Entonces, sé muy selectivo, sé muy concreto, y obviamente también otro punto dentro de la actividad es: debes utilizar la plataforma para el diseño del mapa conceptual. Era lo que estaba explicando. Simplemente ya hay paquetes computacionales, programas ya en internet donde tú bajas la aplicación y vas vaciando lo que tú recabaste para que puedas crear este documento. El mapa, dice, debe de aparecer en formato, lo debes de entregar en formato PDF. El documento deberá incluir los datos de identificación del estudiante. Esto sí, muchachos, toda actividad, toda evidencia, recuerden poner una portada tradicional: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias de la Comunicación, el nombre de la materia, régimen legal de la publicidad, un servidor que es su maestro Luis Alberto Alvarado Espinosa. Puedes ponerle facilitador, catedrático, etcétera. Y obviamente los datos tuyos como alumnos, el nombre completo, la matrícula y la fecha al final. Entonces, no olvidando los logos de la universidad y obviamente de la facultad. Este documento dice debe incluir todos esos datos, porque muchas veces, muchachos, aunque tú lo envías al portafolio, me he topado que a veces las portadas vienen otros nombres. Entonces, por ahí me deja mucho que pensar cuando pues
estás entregando un trabajo y de repente aparece otro nombre, entonces mejor vamos a trabajar bien y que ese criterio de desempeño, pues bueno, lo podamos cumplir sin ningún problema. El criterio de desempeño, el criterio de fondo, identificar de manera precisa la evolución de la publicidad en México, así como las diferentes etapas, los retos y también a futuro. Los criterios de forma: redactar tu documento con buena ortografía, contener una mínima de 30 conceptos. Sí, muchachos, aquí es bien importante el mínimo de criterio de desempeño, porque muchas veces, profe, es que no entendí y hice 15 conceptos. Te va a salir la mitad de calificación si es que están bien esos 15 conceptos. Entonces recuerden leer cada uno de los criterios de desempeño, criterios de fondo, para que pudiéramos cumplir correctamente con el desempeño de la evidencia. Entonces, el mínimo son 30 conceptos. Utilice y entrega en formato establecido, como les decía, en formato, puede ser formato Word y en lo que es PDF. Contenido: regulación de la publicidad en el contexto local. Este contenido es lo que vas a buscar en internet, que son las fuentes de información. Por ejemplo, reglamento de anuncios de los municipios de Nuevo León, también en los archivos de aquí de la actividad, en los recursos, te vas a encontrar todos los reglamentos: reglamento de anuncio de la ciudad de Monterrey, de la ciudad de Guadalupe, de la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de la ciudad de Apodaca, de la ciudad de Santa Catarina, de la ciudad de Escobedo, de la ciudad de, por ejemplo, también iniciativa de la ley de la publicidad exterior y paisaje urbano. Es un documento, muchachos. Y la actividad de aprendizaje 1.1, mapa conceptual PDF, muchachos. Entonces, por ahí ya te vas a encontrar todo esto, compañeros. Entonces, pues ya está delimitado lo que son las fechas de entrega. Entonces, por favor, es de suma importancia que ustedes pues puedan encontrar todo esto, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Vienen ejemplos, vienen recursos adjuntos, viene el contenido que les comentaba. Y obviamente el contenido, se los vuelvo a repetir: regulación de la publicidad en el contexto local, reglamento de anuncios de los municipios de Nuevo León, que ya lo citamos, atribuciones y responsabilidades, clasificación de los anuncios, requisitos para obtener las licencias, de las obligaciones de los propietarios de anuncios. Entonces recuerden, muchachos, que este concepto, este mapa conceptual, pues bueno, tenemos que hacer por lo menos 30 conceptos, ¿sí? Se lo vuelvo a poner aquí, 30 conceptos, porque como les comentaba muchas veces, profe, es que se me pasó, está bien bonito, bien colorido, bien nutrido, según tú, y me estás entregando a lo mejor 8 conceptos. Entonces no podemos, por favor, no podemos entregar tareas incompletas o tareas, pues si las llegas a entregar en tiempo y forma, eso no quiere decir que vayas a tener el 100. O sea, es una tarea a evaluar. Entonces es bien importante que se chequen qué es la actividad de aprendizaje, los criterios de desempeño, el contenido y cómo estamos haciendo el criterio de fondo y el criterio de forma, para que lo hagan en tiempo, forma y sin ningún problema puedan desarrollar ese mapa conceptual. También, muchachos, la otra tarea rápidamente es el cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo, como su nombre lo dice, de las leyes en la publicidad en México. También está delimitado para entregar el 22 de agosto del 2022 a las 11:59 de la noche. Esta actividad de aprendizaje dice: el estudiante realizará una investigación de las leyes, reglamentos y código aplicable a la publicidad en México, realizar el cuadro donde
obviamente comparemos los principales conceptos considerados en cada ley, reglamento y código. Eso es bien importante porque muchas veces no hacen ese comparativo, tienen que hacer varias columnas de ley, reglamento y código. También incluir información que permite establecer en qué circunstancias o situaciones opera cada ley, reglamento o código analizado. Es bien importante, ¿sí?, que lo hagan y lo realicen de esa manera. Deberá realizar las actividades en una tabla donde indique los principales puntos de cada ley, reglamento y código. El cuadro deberá ser entregado en formato PDF. El documento debe incluir los datos de identificación del estudiante. ¿Sí, compañeros? Entonces, y por acá dice criterio de fondo, criterio de desempeño. Identificar de manera clara las leyes, reglamentos y códigos que a lo largo de la historia han regido la publicidad en México. También sintetizar los conceptos principales de cada documento y determinar su utilidad. Criterios de forma: redactar con buena ortografía, contener el análisis de por lo menos 5 documentos entre leyes, reglamentos y códigos. Es decir, muchachos, tienes que irte a 5 escritos o 5 trabajos que ya estén quizá ya hechos o en la web o de alguna fuente y hacer ese cuadro comparativo, muchachos. Por eso por lo menos tienes que arriba de 5, ¿sí? Porque, profe, es que nada más consulté esta página y venía todo. No es cierto. Yo me voy a dar cuenta, muchachos, si el cuadro comparativo de leyes en publicidad en México está muy escaso, está muy austero, entonces obviamente se va a notar en su calificación. Entonces dice utilizar y entregar en formato establecido. Acuérdense que hay que entregarlo en el formato PDF. El contenido: igual, regulación de la publicidad en el contexto local, reglamento de anuncios de los municipios de Nuevo León, atribuciones y responsabilidades, clasificación de anuncios, requisitos para obtener las licencias de las obligaciones de los propietarios de los anuncios, ¿verdad? Entonces, por ahí, compañeros, este cuadro comparativo, le vuelvo a repetir la fecha de entrega, 22 de agosto del 2022 a las 11:59 de la noche. Y luego nos pasamos al resumen, que bueno, un resumen, dices tú, es lo más fácil. Resumen ley de la Ley Federal de Protección al Consumidor. También, compañeros, hay esta actividad de aprendizaje, ahorita la vuelvo a leer, la vuelvo a explicar, el criterio de desempeño y también el contenido para que ustedes también realicen sus tareas, y luego al final nos queda lo que es la línea del tiempo. Pero bueno, vamos, este resumen, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Recuerden, la fecha de entrega, 22 de agosto del 2022 a las 11:59 de la noche. Actividad de aprendizaje: el estudiante analizará la Ley Federal de Protección al Consumidor para determinar los puntos más importantes. 2. Realizar un resumen de los principios básicos en las relaciones de consumo y obligaciones de proveedores y empresas sobre la utilización de información de consumidores con fines de mercadotecnia y publicidad. Número 3. Incluir información donde ejemplifique los principios básicos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El documento deberá de ser entregado en formato PDF, como los anteriores. Y el documento debe incluir los datos de identificación del estudiante. Acuérdense la portada tradicional. Criterios de fondo. Criterios de desempeño: resumen de manera clara los principios básicos de las relaciones de consumo y obligaciones de proveedores y empresas sobre la utilización de la información de consumidores con fines mercadotécnicos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC. Criterios de forma: redactar con buena ortografía. Contiene el análisis de por lo menos 10 puntos clave de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Utilizar y entregar en formato establecido. Y por ejemplo, el contenido, muchachos, que es bien y es de suma importancia: regulación de la publicidad en el contexto local, el reglamento de anuncios de los municipios de Nuevo León,
atribuciones y responsabilidades, clasificación de los anuncios, que también es el mismo contenido de cada de las evidencias de la fase 1, y 4 requisitos para obtener las licencias de las obligaciones de los propietarios de los anuncios. ¿Sí? Y luego, muchachos, nos vamos a la actividad no menos importante, que es la línea del tiempo. La línea del tiempo de la evolución de la publicidad y de la regulación publicitaria en México es realizar la lectura de los reglamentos de anuncios de los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey. El estudiante realizará una síntesis de los criterios considerados dentro de los reglamentos de anuncios de por lo menos 4 municipios. Fíjense, por lo menos 4 municipios, indicando las principales atribuciones, responsabilidades, así como la clasificación de los anuncios que realice cada municipio. Acuérdense, por ahí viene la actividad 2.1. El estudiante realizar un resumen donde incluya las diferencias entre permisos y licencias, y obviamente lo establecido dentro del reglamento, así como las obligaciones de los propietarios de los anuncios. Además, ejemplificar anuncios para qué es lo que requieren las licencias y cuáles son los que se manejan con permiso y cuáles son los que tienen diversos requisitos, muchachos, para obtener la licencia. ¿Ok? Esa línea de tiempo, muchachos, acuérdense que es bien importante que la realicen. Dice: analizar los principales criterios considerados en los reglamentos de los 4 municipios, clasificar los anuncios, ejemplificar la categoría de los anuncios y fundamentar las prohibiciones en las instalaciones de los anuncios de acuerdo a lo establecido en las normatividades. El formato de entrega es en PDF, el método de entrega de la evidencia es individual, la entrega debe ser realizada en tiempo y forma, el documento va a ser creado con tipografía 12, interlineado 1.5 justificado. Regulación de la publicidad en el contexto local, reglamento de anuncios de los municipios de Nuevo León, atribuciones y responsabilidades, clasificación de anuncios, requisitos para obtener las licencias, de las obligaciones de los propietarios de los anuncios. Recuerden que la línea del tiempo, muchachos, es bien importante. Es una línea del tiempo de la evolución de la publicidad. Como ya tienes lo demás, ya tienes el resumen, ya tienes un cuadro comparativo, es más fácil hacer esta evidencia, porque obviamente pues ya nada más vas a seleccionar lo más importante de esa evolución de la publicidad y cómo es la regulación publicitaria en nuestro país. Si hay alguna duda, acuérdense meterse a Nexus, oficina del profesor, fase 1. Y pues bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto. Acuérdense que tenemos clase todo el día. Pueden escribirme a través de MS Teams, a través de Nexus. La oficina del profesor está abierta a las 24 horas. Y pues bueno, al leer en Flammam Veritatis, este es un video explicativo de la fase 1. Y pues, si alguna duda, con todo gusto, acuérdense hacérmela saber. Muchas gracias. Hasta luego.